La ciencia no es inmutable. Permanentemente sus afirmaciones son revisadas y muy frecuentemente sufren cambios, a veces radicales. Entre las preguntas que aún esperan una respuesta firme está la de la fecha de llegada del Homo sapiens a América. Hasta ahora se sostiene que un grupo humano llamado Glovis cruzó de Siberia a Alaska hace 12.000 años aproximadamente. Hallazgos arqueológicos en todo el continente, incluyendo a Uruguay, desafían esa fecha. Examinaremos los últimos hallazgos y las nuevas teorías con investigadores de Argentina y también de nuestro país. Pero hoy hablaremos además de cuidados en la salud cerebral, de las arañas de Uruguay y de los microorganismos que viven en la tierra y permiten el crecimiento de las plantas. Bienvenidas y bienvenidos a Sobre Ciencia, divulgando el Uruguay de la investigación y el conocimiento. ¿Cuándo y cómo se pobló América? La pregunta no tiene una respuesta firme. Si bien se aceptaba la idea de la llegada del Homo sapiens hace unos 12.000 años, a través de Beringia, al noroeste de nuestro continente, esos datos chocan con hallazgos arqueológicos recientes. Seguramente debamos explorar otras teorías o agregar unos miles de años más a esa fecha. El dato está atado al momento de la última gran glaciación, ya que la acumulación de hielo habría provocado que los mares tuvieran decenas de metros menos de profundidad, descubriendo grandes extensiones de tierra y cambiando la geografía que hoy conocemos. Vamos a hablar de geología, de paleoclima y también de los hallazgos del arroyo del Vizcaíno, muy cerca de Sauce, en Canelones. Pero comencemos por la llegada. Y para eso vamos a recibir a Jorge Rabasa, geólogo y doctor en Ciencias Naturales, investigador superior del CONICET de Argentina, exdirector del Centro Austral de Investigaciones Científicas y también exrector de la Universidad Nacional del Comahue en la Patagonia Norte. Jorge, bienvenido a Sobre Ciencia y buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muchísimas gracias por su invitación. Es un placer para mí estar, aunque sea virtualmente, en esa maravillosa Montevideo. Muchas gracias, Jorge, y gracias por aceptar esta propuesta. Hace algunas semanas, en lo que fueron las jornadas de geociencias, tú hiciste allí una conferencia magistral en la que justamente hablaste de esto, de paleoclima, de la aplicación de conocimientos a partir de muestras del subsuelo y de otros lugares, y de allí establecer con un poco más de precisión el momento en el que, bueno, se podrían haber dado las condiciones para que el Homo sapiens entrara a América por allá por el norte, por Beringia. Sí, efectivamente, en la conferencia que fui invitado a ofrecer para la reunión del PDCIVA, estaba centrada en lo que llamamos el estadio isotópico 3, que es un periodo relativamente templado que se encuentra entre los dos picos de la última glaciación, con una duración de aproximadamente 30.000 años entre 60.000 años atrás y 30.000 años antes del presente. Es decir, es un periodo que precede al máximo de la última glaciación. Y este es un periodo que en general ha sido poco estudiado, poco conocido y muchas veces no se vinculan sus características con otros aspectos que tienen los climas del pasado en nuestras regiones. De allí que a consecuencia de esta presentación fue invariable llegar a tocar el tema de la edad de la presencia de los humanos en América. Y esto basado fundamentalmente en que, sobre todo en los Estados Unidos, hay una escuela arqueológica que propone que los primeros en llegar a América eran un pueblo llamado el pueblo, denominado para nosotros como el pueblo Clovis,
y que habría cruzado la región del estrecho de Bering hace 14 o 15 mil años y luego se había expandido por toda América. Nosotros, donde yo vivo, que es Ushuaia, Tierra del Fuego, tenemos más o menos unos 15.000 kilómetros de distancia entre el estrecho de Bering y donde se han reconocido importantes yacimientos arqueológicos tanto en la isla de Tierra del Fuego como en Patagonia Austral, y cuyas edades, medidas por el carbono 14, son esencialmente idénticas. Entonces, ese modelo, llamado el modelo Clovis First por los americanos, es absolutamente inviable, porque si fue efectivamente Bering el ámbito de penetración de los humanos y los humanos no conocían la navegación en mar abierto, hasta ahora nadie lo ha podido demostrar, entonces no hay forma para explicar que esas mismas gentes que estaban en Alaska hace 15.000 años, en el mismo momento o a lo sumo un par de miles de años después, estaban en el sur de la Patagonia. De allí que el modelo Clovis, yo he sostenido y en mis trabajos lo he tratado de explicar, es absolutamente inviable, conociendo las edades de los yacimientos arqueológicos en América del Sur y particularmente en el sur de América del Sur. Entonces, analizando cuál podría haber sido la velocidad de difusión de los humanos una vez en el continente americano, parece muy claramente muy difícil de aceptar que en escasísimo tiempo estas gentes que se desplazaban a pie, muy importante, y pasando de ecosistemas desde extremadamente fríos y húmedos a extremadamente cálidos y secos y selvas tropicales y distintos tipos de ambientes, habían llegado prácticamente como si fuera en una larga carrera hasta la Patagonia Austral. Era necesario entonces proponer alternativas a ese modelo, y si bien yo soy geólogo, no arqueólogo, es decir, utilizo la información que los arqueólogos o paleontólogos proporcionan, lo que hice fue estimar que la fecha de entrada de los humanos a América, a las Américas, de ninguna manera podría haber sido ni posterior a la última glaciación, ni antes del anteúltimo avance glacial. ¿De qué fecha estamos hablando, Jorge? Precisamente en el estadio isotópico 3, en ese periodo de 30.000 años que, digamos, tiene características climáticas muy particulares que habrían favorecido la penetración de los humanos en nuestro continente. Esa es mi contribución, a través de un análisis paleoclimático detallado, plantear las enormes dudas que tenemos sobre las pretendidas fechas de penetración de los humanos en América del Norte primero, América Central y luego América del Sur, que considero yo, voy a hablar en primera persona, que considero yo como extremadamente exiguas para poder justificar la difusión de los humanos en todo el continente. Jorge, no sé si he sido claro. Ha sido cristalinamente claro y prácticamente no hay mucho más que preguntarte, la fecha, los elementos, los argumentos. Simplemente en 10 segundos y para que la gente tome una referencia, ¿cuántos metros más abajo estaba el nivel del mar en el momento que tú describes? En esa época, el estadio isotópico 3
todavía había hielo sobre los continentes, porque eso era un episodio que llamamos interestadial. Pero el tamaño de los mantos de hielo en Beringia había disminuido mucho como consecuencia de la mayor temperatura, y al mismo tiempo el nivel del mar no estaba tan alto como para impedir el tránsito de los humanos, fuera por una vía costera en Alaska o fuera por la llamado corredor del Yukón, que es el espacio que se encuentra en estos momentos paleoclimáticos precisos entre el manto de hielo del escudo lauréntico y el manto de hielo de las montañas rocallosas. Es decir, el clima era apropiado y los humanos tenían como mínimo dos opciones para su desplazamiento terrestre: primero hasta ocupar América del Norte y finalmente para llegar hasta el extremo austral del continente sudamericano. Jorge Rabasa, muchísimas gracias. La verdad que ha sido, lo digo una vez más, cristalinamente comprensible, y nos das perfecto pie para la conversación que viene a continuación, que tiene que ver con los hallazgos justamente paleontológicos aquí en nuestro país. Muchas gracias, Jorge, y bueno, saludos hasta allí, hasta Ushuaia. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por haberme permitido estar hoy con ustedes. Buenas noches. Y decíamos que vamos a hablar de cosas que tienen que ver con Uruguay, vamos a conversar, y decíamos paleontológicos porque si bien la pata es arqueológica, los hallazgos tienen que ver con la paleontología. Arroyo del Vizcaíno, cerca de Sauce, hace ya muchos años, un día bajó el arroyo y aparecieron cosas, y atrás de eso apareció Richard Fariñas, paleontólogo, docente de Facultad de Ciencias, divulgador. Richard, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, un placer de hablar contigo y en particular de compartir el programa con un reputadísimo cuaternarista como Jorge Rabasa. Lo considero un verdadero privilegio. Ni hablar que lo es, y aparte es excelente el pie porque, a ver, haciendo un repaso muy rápido, Richard, es tal vez el yacimiento más grande de megafauna, de restos de megafauna de Uruguay, el de allí, el de Arroyo del Vizcaíno. El yacimiento tiene, ya hemos colectado más de 2.000 elementos, ¿no? Más de 2.000 huesos de animales gigantes, ¿no? De esta megafauna que vivió hasta hace algunos milenios acá, en esta parte del continente. Esa megafauna está compuesta por los famosos gliptodontes, ¿no? Que son primos de los armadillos, pero de gran tamaño, por perezosos gigantes, por mastodontes, por tigre de dientes de sable, ¿no? El famoso Diego de la ficción de dibujitos animados de Hollywood está presente acá, pero quiero aclarar que el Diego nuestro, el Diego rioplatense, es mucho mayor que el Milodon Talis, que de América del Norte, que es en el que se basa la película, ¿no? Pero por supuesto, Hollywood está allá. Entonces, ¿qué le vamos a hacer? Está bien. Ahora, Richard... Por suerte tenemos sobre ciencia, ¿no? Está bien. La gente se pregunta en qué momento, si estamos hablando de fauna o de megafauna, aparece el hombre en todo esto, o el ser humano, o la especie humana. Y ahí viene la parte, creo yo, más increíble de lo que ustedes fueron encontrando allí en Vizcaíno. El yacimiento tiene el atractivo ese de ser tan multitudinario en la cantidad de restos que se encuentran, pero además un buen número de ellos, algunas decenas por lo menos, tienen marcas, ¿no? Como las que dejan las herramientas estudiadas al microscopio, tienen las características que se pueden asimilar a las que dejan las herramientas. Pero lo más divertido de todo fue cuando empezamos a obtener dataciones de esos huesos o de sedimento y de madera que también aparece allí, y arrojan edades de 30.000 años o más. Es decir, que eso duplica lo que explicaba recién Jorge, la antigüedad aceptada ampliamente, esto derivada de la idea de que la cultura de Clovis en América del Norte es la más antigua del continente americano en su conjunto. Sin embargo, quiero destacar que este hallazgo no está solo, ¿no? Hay también yacimientos espectaculares en Piauí, en el noreste de Brasil, y también cerca de Puerto Montt. No me voy a poner a cantar la de los iracundos porque soy muy malo cantando, pero allí en un lugar que se llama Monteverde,
en el cual hay algún nivel inferior que se propone también una edad similar a la que encontramos nosotros, unos 30.000 años o más, ¿no? Todos, por supuesto, como todo en la ciencia está debatido y lo estará por siempre, ¿no? Cuando algo en ciencia deja de estar debatido es porque ya no es ciencia, ¿no? Ya es parte de un conocimiento común. Lo divertido de esto es que uno aporta evidencias y los que están en desacuerdo proponen otras cosas y ese debate es esencial, el debate es la base misma del avance en el conocimiento, ¿no? A mí me gusta decir, un día lo dije de manera muy poética y desde entonces me estoy autoplagiando, que las hipótesis científicas son como velitas que se prenden en la oscuridad, que sabemos que se van a apagar, pero que mientras tanto alumbran el camino. Y se avanza con eso. Richard, para que quede bien claro, ¿no? Para el público que está mirando, por un lado tenemos la fecha de los huesos en sí, por otro lado tenemos esas marcas, y por otro lado hay un tercer elemento que si querés es el más subjetivo, pero que es esa acumulación enorme. ¿Qué hacen todos esos animales yendo a morir juntos al mismo lugar? Todavía no sabemos y nos falta mucho porque quiero aclarar que la excavación de ese yacimiento es muy trabajosa. El nivel fosilífero, ¿no? El sedimento que contienen los fósiles es el fondo del arroyo. El arroyo forma una laguna ahí, ¿no? Se ensancha un poco, las imágenes esas que estamos viendo, y tenemos que represar y bombear el agua permanentemente, además porque encima hay un acuífero que aporta agua permanentemente, así que podemos trabajar unos pocos días por año y en años en los cuales la primavera tardía o el verano no son lluviosos, porque si hay mucho aporte de agua en el estiaje es imposible. Una vez lo intentamos, se nos vino abajo el dique, por suerte antes de que nos pusiésemos a trabajar porque hubiera sido un problema. Entonces, esa característica del yacimiento que lo protegieron, ¿no? Durante mucho tiempo, hasta que finalmente fue encontrado por un hecho fortuito, una sequía muy grande que hubo en el año 97, eso mismo nos impide ir a colectar material todo el año. Por lo tanto, demora la búsqueda de evidencias necesarias para avanzar en las hipótesis de la formación de este yacimiento. Aún así, puedo adelantar que la idea que tenemos, todavía lejos de la constatación, todavía no publicada, por lo tanto no es ciencia, ¿no? Hasta que no está publicado, algo no es ciencia, es que ese es un yacimiento secundario, que los huesos se acumularon al paisaje en otros lugares, se fueron depositando y en algún momento un flujo denso los atrajo hasta donde los encontramos ahora. Lo que podría ser funcional, por ejemplo, la idea de un lugar donde se hacía un matadero o una provisión de alimentación. Eso quizás estaba en algún otro lugar. Y ahí traían los restos. Está sí. Bien, Richard. Un detalle. Muchos restos tienen un estado de conservación excelente, pero hay un porcentaje no despreciable que está mucho más cascoteado, ¿no? Evidentemente en otro proceso, desde que el animal se murió hasta que quedaron sepultados allí. Así que posiblemente hay más de un origen de esos restos. Sin embargo, aquellos restos del perezoso gigante Lestodon, que es el que encontramos mayoritariamente, son de un estado de conservación muy bueno, al punto tal que hemos extraído colágeno de su interior, que secuenciamos, que eso tiene un valor para la clasificación. Y entonces esos son mayoritariamente los huesos en los que estudiamos las marcas, ¿no? Y muchos de ellos están datados. Y todas las dataciones que encontramos arrojan resultados del orden de los 30.000 años, que por una corrección que se hace, el yacimiento debe haber tenido unos 32 o 33. Bien. Más o menos en el famoso estadio isotópico 3 que Jorge hacía referencia. Richard, no quiero que se nos acabe el tiempo sin mencionar dos o tres cosas muy importantes. Una es que ustedes están cumpliendo los 10 años de lo que ha sido esta etapa de investigación, que como decías vos, dependiendo de lluvias y demás, tiene este recorrido y han generado una serie de publicaciones que están para descargar en el sitio propio de Arroyo del Vizcaíno. Efectivamente, sí. Entren a la página, por favor, sí. Creo que allí la tienen. Sí.
y pueden bajar desde allí las publicaciones que celebran los 10 años de la primera excavación que dirigimos nosotros. Sin embargo, nuestro vínculo con el sitio y con el yacimiento y con sus restos se remonta a 1997, ¿no? Cuando se colectó por primera vez por parte de pobladores de Sauce, por chiquilines en aquel momento, ¿no? Hoy son hombres y mujeres, guiados por sus profesores y también con la colaboración de los vecinos de allí, la familia Paleto, Rizzo, González, que usan las lagunas esas, y gracias a cuya agua se regaron unas remolachas que permitieron secar la laguna y revelar así los tesoros que escondían. Está bien. Lo otro que tengo que decir, porque me parece fundamental, es que todo el material audiovisual con el que estamos acompañando esta nota es también generado por el equipo que lideras. Nos gusta mucho hacer divulgación, lo consideramos un deber de devolverle a la gente, ¿no? Somos empleados públicos, nuestros salarios y nuestro trabajo viene de los impuestos que la gente paga, entonces me parece que lo correcto es devolver en forma de cultura ese conocimiento que nos ayudan a buscar y encontrar. Aparte lo hacemos con mucho placer. Ahora, por supuesto, debido a las condiciones sanitarias, el lugar está cerrado, pero tenemos el local en Sauce con una pequeña exposición en la que recibíamos y recibiremos visitas de estudiantes o de público en general, ¿no? Y con más, eso... ahora en el día del Patrimonio esperamos volver a las canchas y que la gente pueda volver a disfrutar este material tan interesante. Justamente con eso te quería despedir, Richard, invitando a la gente, si el Día del Patrimonio lo permite, digamos, teniendo en cuenta las condiciones sanitarias, a que se lleguen al Liceo de Sauce, donde ustedes tienen allí, por un lado el laboratorio y por otro lado, bueno, todo el depósito con las muestras con las que están trabajando. Un paseo que disfruté el año pasado y que recomiendo. Muchas gracias, y quiero destacar como renglón final que recientemente se aprobó que se declarase al yacimiento del Vizcaíno y su colección como monumento histórico por la Comisión de Patrimonio Nacional. Es decir, que se reconoce la importancia de este yacimiento y su posibilidad de que se transforme en un evento cultural y que la gente lo pueda disfrutar, gracias, entre otras cosas, a programas como el tuyo, ¿no? Por lo cual te agradecemos muchísimo. Estamos para eso. Richard Fariña, muchísimas gracias por estos minutos, por esta charla, y bueno, si todo sale bien, nos veremos el Día del Patrimonio, por allá por Sauce. Hasta luego, buenas noches. Hacemos la primera pausa en Sobre Ciencia. A la vuelta tenemos el enorme gusto de volver a tener aquí en estudios a Alexandra Perrone y Daniela Hirschfeld. No se vayan.